yo pronto no veré. Ahora cuéntanos tú otro. Que tú también ya tienes muchas añadas encima. Muchas añadas, pero de memoria no tengo. Yo también la pierdo, memoria, ¿eh? Hostias, Pero de en Sareba algunos, pero ahora ya no. Se me han olvidado. Sí, sí. Había uno de Basarán que había estudiado para cura. Hostia, me engolaja, pues. No sé si lo conoces más. No lo sé. Bueno, pues aquel sí que sabía de cuentos y tenía gallas. Hay algunos que tienen así mucha gracia, pero yo no me acuerdo de las cosas Es que y tampoco sé cuentarlos. Y encima de memoria que se me ha ido, pues no sé. Ojalá cuenta o que sepas. Dios, pero ¿y qué digo yo? Pobre de mí. De aquellas vidas que yo hice, ¿para qué me digas tus razones pichas montañas? Ah, pues ya les he pasado bien putas ya. Que por desgracia me ha tocado como también me ha tocado también bastante, sí. Como sí, más desgraciado del mundo. Sí, sí. De 12 años ya marchaba. Detrás de la Ya va a ser esto ya está pina de bro. Tausera. En Usera 30 años. Ah, pues ya en principio a hacer el tiempo, ¿eh? ¿Lo conocías tú aquel monte de Usera? Y yo no, yo estuve allí en Barrancos, en Pina. Sí, pues yo cerca estábamos, total, estábamos a 4 Pasé pasos. una vez allí cuando subíamos, aquel año que casi las tuvimos que subir en Nueva York, ¿te acuerdas? Ay, la Virgen, aquel año la había dejado yo, aquel lugar. ¿Sabes qué pasó? Que bajemos a arrendar y pensamos que nos descontara y nos lo dobló. Y estaba todo como esto. No, una oveja que hubieras puesto en 1000 hectáreas que había, se hubiera muerto. Y claro, o el amo aún lo reconocía, pero la dueña, que ya era la que mandaba, cuando veía que teníamos al amo ya medio decidido, abría la puerta y dice, si no les conviene que se vayan. Y decía yo, oiga... Pues menuda gralla que era, ¿eh? Hostia, qué mujer... aquello ya era peor que un espantajo. Pues nosotros... Mejor que una bruja. Teníamos de Sorrosa la monta allí en Zuera y eran muy amigos con uno que se llama Munisa, que era de estos de obras públicas, y dice, porque teníamos plano aquel de Pina, junto de las ventas de Santa Lucía, sí. Y dice, ¿por qué no lleva hasta allí ganado? Con que en Basarón 370, no sé cuánto, con los corderos ya. Pero, oye, casi se infran las mitades, que no... Pero aquel año tan malo... Aquel también, sí. Hostia, yo aquel año... Además, estaban los montes no estaban muy mal, pero unos nubarrones, pero no lloveva mi hija, ¿eh? Bien, una bochornea. Si estaba todo como igual esto. Que esto, sí. Allí pisabas en los isallos y crujían, salían, se rompían. No había asuntinas, todo abrasado. Luego aquellos pobres corderachos, entre caparras y secas, casi se los comeban, ¿eh? ¿No ves que no te van ni sangre? Nada. ¿Cómo iban a vivir los pobres bichos? No sé cuántos se infló, ¿eh? Un ramaño, sí. Oye, pues yo no se me dejé morir ni jogarla. Pero ¿sabes qué les pasó a esta gente? Que como las tenían allí en la huerta de Zura, no los cebón. Y claro, llegamos hasta allí y no querían comer, ¿eh? Se morían antes que comer grano. Y es que no te daban ya fuerza para... No, es que no estaban cebados. Y yo me acuerdo que les ponías a panizo a comida en la boca, todo te lo vomitaban. Sí. Puñetas, moriros y pero que queráis. Vaya año que fue aquel. Oye, aquel año se murió más que en quedó viva, sí. Pues venimos hasta Zura y de allí las subimos en el tren. No, Dios. Yo creo que nos subió otras en la cabañera que las mías. Aquel año. Estaban. Yo la subí en cabañera. Subió una al descarrilla de Belica. De Belica. Que las tenían en el monte de los Tolosas. Sí. Ellos la subieron. Se fueron a mitad de abril ya. Porque estaba todo mal. Y nosotros me parece que pudimos de allí el día 21 de abril. Porque lo menos lo decíamos, aquí lo menos beberán aquí arriba. Hombre. De un pozo, todo invierno allí a marmita, sácala. Sí. Pues gracias que la teníais. Sí, ahí va una ensayo de cemento. Sí. Pero oye, entre manos las ovejas y los corderos te juntabas con 800. Pues aquel año yo las puse a medias en Huesca, en Sasa de la Abadía. Y que fue una suerte porque la había comprometido ya con otro ganadero, el hombre, pero le había quedado una fecha y no le había dado contestación. Y me dice... Pues aún te hizo un favor, ¿eh? Hostia. Y cuando me enseñó una cuadra que tenía enorme
llena de pimpirigallo. Yo dije, con esto ya vale. Pa'lante. Digo, todo lo que me pida le daré. Con que, sí, nos hacemos... ¿Y en tenebas muchas de huellas? Pues en había 400 y pico. Americano teneba una cabaña grande, ¿eh? Sí, bueno, pues él nos llevaríamos de mucho. Bueno, que él también tenía atajeracho de estos de... Yo llevaba un atajero nada más, las de Francho. No sé, Los demás... ¿sabes quiénes estaban allí? También me acuerdo, estos de Escardero. Ah, sí. Sí. En Escardero tenía los montes siempre lo mismo allí debajo del Burgó. No, pero estaban con americano, me parece que estaban uno de dicha casa. Y aquellos de casa Torrullo, ¿cómo se llamaban? Sí, de Torrullo. Sí, llevaba 3 o 4, Sí. que eran casi pequeños, como más, yo. o más. Aún me parece que ya eran más chicotes. O más ganadero se murió el año pasado. Sí, sí. Mari, que se llamaba. Y con este de Ropollo, con Hilario, con ellos éramos muy amigos. Sí. Y después que las tenía por esas pardinas de allá abajo, aún me ha dicho que fuera una vez o dos a vivir en Esquirar. Sí. Que bajaba y se declara, Pascual. Pascual. ¿Vive aún? Sí. Pues ya debe tener años. Tengo yo más que él. Más. Tengo yo 10 años más que él. Lo comprobemos ayer. ¿Ayer? Precisamente. Ayer lo comprobemos, que le pregunté, que me había dicho, no sé quién me dijo... No sé qué años debe tener él. Una miaja más que yo tendrá a lo mejor. 79. Va a hacer ahora en este mes. Pues yo ya tengo muchos. Pero que yo tengo 89. Y entonces te decía que me acordaba de aquellos años de carnaval, cuando se feban a rondas, ibas por las casas con la limosnera pidiendo que te daban algo para hacerte luego la merienda, rondabas la miajota, bailabas otro tanto, y se pasaban las horas y el día sin hacerte cargo. Y cuando plegabas ya, al final ya te habías acebado de tal manera que casi... hubieras querido que no se acabara aquello, pero siempre, y claro, que ibas por ti, te clavabas, comebas en cualquier casa, echabas una miajota ronda, te clavaban la miajota alifara para ir echándome el latigazo, el trago, y después iba hasta la otra, cuando te dabas cuenta te había pasado el día sin haber feito cosa de bueno, nada más que beber y comer. Y a la noche a bailar. Y luego a rondar. Y entonces ya es igual. Así que esto ocurría una vez al año, beber la fiesta de un lugar que ya era para el 15 de agosto, pero casi, para nosotros casi era más para los de afuera que para los del lugar. Y sin embargo el carnaval ya era para los del lugar, que te la febas nada más que aquí, y era algo que tenía mucha importancia. Y yo me he acordado muchas veces. Cosas que no se te olvidan. Vas con una cuadrilla, con mesachas y mesachas, siempre acoplados para hacer la bondad contra por allí. Y eso, que como repito, que no, son fainas que no se te olvidan nunca. Y cansado de correr el mundo, pues siempre te acuerdas de todo eso que has feito cuando eras joven. Y yo te acuerdas de aquella época cuando clavó el punto tejetaro hubo de uno tasquizo que le allí en Casa Molano. Aquí lo fue muy típico. Cuando le ibas a pedregar. Y el aprecio que le hacíamos. E a fadías. Naquel bachatón hicimos más de una. Y buenas meriendas. Y buenas, y faras. Cuando nos daban algo, hacíamos merienda y si no, lo íbamos a pillar por allí. te lo daban, te lo pillaban. Donde podías. Que de todas maneras, para yo que si no te lo hubieran, no te hubieran prohibido de verdad, no lo hubieras hecho, pero no te lo daban, pero casi te dejaban que lo hicieras a tu manera. Sí, había... ¿Te acuerdas cuando nos clavamos año en campo a carretera con el defunto Roque, con Roque Pedrolo, que decir, que venía por la noche? Iba a marchar tal vaso de pastor y no quería marchar, y le febas tú, cuéntales, fíngete o día de marchar, y así te quedarás, iremos a esquiar. Y Roque se le soltaban las lágrimas. Y me decía
que tengo que baixar, que si no estos viejos se me van a morir. Estos abuelos se me van a morir en casa de hambre. Y no tuvo más remedio que marchar, pero le quitábamos las ganas, sí. Y luego cuando... Me acuerdo mucho aquella época cuando marchaba lo ganado que ya es chicotons. Y no te queremos, pero te clavabas por medio para arrear delante, si podías llevar un rato los chotos adelante a arrearlos tú, ¿te acuerdas? Y cuando baixábamos hasta Polituara, os calas, que no nos dejaban entrar a cenar con ellos, no guardian la puerta, pero lo pasábamos bien. Y luego a esperar hasta allá abajo también cuando puyaban. Pero Dios. Y eso no se olvida. No. Me acuerdo aquel año que ya era chicota, debía tener 10 o 11 años. Fui con defunto Marcelino de Rapatán Taracanal. Ya fa días. Y eran los años dos maquis. Pasaba yo una cagarrina por la noche, escondido de baixos bolos, cuando me quedaba solo. Que siempre ganaba el uno y un día se me presentó el viejo Martón, buscando a Marcelino. Y no l'aveva trovato. Ai, la vida. Y se yo aventado a sacar las mantas que tenía bajo un bolo y clavarlos en la caseta para que no viera que me escondía, que tenía miedo. Y al fin lo quiero hacer quedar a dormir con yo allí. No, ya nos veremos mañana. Y se fue. Y allí me dejó. Pero me mandó Marcelino, me dijo, vete a dormir con ese bufarrio que está al otro lado, un razato. Y tenía que fregar el caldero, pelar las patatas, hacer todo lo... Hola, como la patata. Y cuando... Para que no estuviese solo, me clavaba a dormir allí con él y feba, cuando te clavas debajo de las mantas, tío, me dice, ¡pum! Pegaba unos barrenos, con que para preferí estar solo que me lo acompañado. Y me torné al día siguiente solo allí. Ya fa días. Sí. ¿Conocebas bien aquello? Sabí que te lo aprendió de Chovenacho. ¿Eh? Que tú no te vi de plegar por allí mucho, ¿no? No me dejaban. Ahí suele ser. Y era chicotazo. Pero tú preferibas estozarles las bombillas en ese viero Hola, es que eso era... a peñazo limpio. ¿Te acuerdas? Cada uno tenía una especialidad. Hoy Dios y fallas. Yo la bombilla y los gatos era mi hobby. Muchas veces no les quería tirar. O especialistas, pero a mí no les tirabas. Sí. Y Sobre todo si me va a ver la apuesta o algo. si febas apuesta, no era yo lo que te la feba. Bueno, Porque cuando jugábamos al guiñote, siempre te las arreglabas para hacer trampas. Tuvieras o no tuvieras, las cantabas las 40 y... Oh, quedarte para tener al pájaro para mentiras. No he visto cosa igual. me la sacaba Para de... yo que como si lo hubieran enseñado, pero que no. Yo jugaba con 2 barallas. Yo qué sé. Y no vos dabais cuenta. Y yo qué sé. Claro. Pero trampas en febas muchas. Ah, eso sí. Y yo me aburrí de no he vuelto a jugar en mi vida. Qué exagerado. Además de verdad. No me veirás en ningún lado coger un guiñote ni un tute ni un... Pues yo todos Ni un los arrastro. todos los días que puedo. Sí, porque estabas bien acebato. O sí, sí. Pero como yo estaba mal traciado, pues de bisleita lo canto. Que no tenemos afición. He dicho que sí. Pues sí. Que Tú tenías otras tendencias. fáciles. Sí. Bueno, pues que me acuerdo aquellos años cuando tenía hasta allá abajo,
¿Te acuerdas? Y cuando puyabas para aquí, acuerdo que ibas tastita, taromón de... Perfectamente que marchaba de que 14 años me hicieron bajando por la tierra baja, bajaba hasta allí y resulta que hacíamos varias jornadas sobre la marcha. Claro. Pero llegamos hasta un mesón que se llama Foz, que salía para o fotronero. Ay, chique. O mayoral que llamó a fotronero y ellos me querían hacer la putada, ¿sabes? Y resulta que yo me cogí o tocho o garrote y lo puyé a la cocina, donde cenábamos. ¿Y ¿Entiendes? le pegabas el tute? No, yo lo feba por si acaso salía o fotronero que dice que me avisarían. Y sabes que resulta que era eso, resulta que estaban combinados todos los pastores para que yo pagara la manta. Un cantarudor de vino. Que, ¿Tú sabes cómo estaba aquello? hombre, ya me lo digo. Y yo le Yo no me dije, toco, a mí no me jodáis que os chucharé la candela. Que eso no tiene que ver nada con el fotronero de Viesca. Eso es. Y dice que estaba escondido debajo de Arguis, en unas cuevas grandes que veo, pero grandes. Allí se ve que estaba hasta Alonso. Alonso, Hasta Alonso. Los jabalís, yo qué sé lo que beba por allí. O que beba por allí. vete a saber. Y en esas caballeras yo se pasa como putas. Ya te digo, de 14 años cumplí en Tierra Baja. Por aquellas buchaqueras de allí. Y las sotoneras aquellas, tú sabes, los cascarros que beba, y resulta que beba carrascas, cachicos, robres. Y me acuerdo mucho más Menos ensaladas preparábamos por dos ahí. casicos Oh, la de Virgen. dos casicos de Aquello monte. ya era para pringarse uno. Yo que me acuerdo más. Y yo que ya era un poco así rebelde, no me se hicieron a burla, ¿eh? Les dije las 1001. Pero que no sé si en aquellos tiempos y era que te van a pagar 5 duros para manta, para enzorrarse los mayorales y todo el copón. Hay un jaleo que se llamaba Dios. Ya te digo, que lo pasé yo fatal aquel rato. Es decir, que casi me cago en los calzoncillos. Porque fíjate, de miedo que pasé. Y eso que no fue estar Viescas tú, estar fotronero de Yo Viescas. aquel no lo conoceba. Aquel se enclavaba. Yo no lo conoceba. Se clavaba en la entrada al puente y te feba humedad a perro al puente o te quito panda pocha. O con el bastón. O con los tochos interesante. Esto es. Ya tengo una idea. Y si nuestro que era de cuidado cuando bajaba allí y le feba cata, ya ha llegado cata de panticosa. Ya te lo diría ya, porque los pelaires son la rehostia. Tenemos una tía allí y bajábamos a Romino. Y ahora que lo mejor, de todas maneras, siempre se ha pasado también al lugar. En Panticosa, ya era el mejor pueblo del valle. Cuando ibas por esa... Y eso que ahora ya no puedo. ¿Sabes lo que pasa? Que han venido gente de fuera Ay, eso sí. y resulta que nos han jodido, que nos a Fabra nos las han quitado. Bueno, De unas trazas que da pena, oye, que da pena. que ne va muchos que no les feba falta eso para... Oh, claro, estaban fartos, ¿verdad? Misión, Pero que estaba con un coscurro y mojado con agua. para yo que los que no han querido hablar, que parece como si se hubieran afrentado. Oh, claro, eso que, justo. Que era muy bajo hablar así, ¿no? Así es bajo, sí, pero por detrás te clavaban las tacadas. Y yo que me he cansado de correr por esas tierras. Cuando tú de por esto, esas tierras y por Francia, que estabas tú de puta madre, ¿no? en Inglaterra y en Italia, porque yo Yo donde he ido, por todos esos países no está Tomica. No está a Tomica. cualquier lado que vas, los ves con esas aficiones a recordar de los viejos o que feban las procesiones, cuando todas esas comedias que feban, todas esas carreras. Se reíban las de la 80, mucha gente. No, de la 80 se reía mucha gente. Se fan un Ah, honor. toma, no. Ah, no, ahora allí toda esta gente se fan un honor. El casalito de por, hacerte cosas el casalito de estas. por Astibucho, que puya, que baja, que da vuelta, que dale, es un follón. Y eso. plega hasta aquí todo lugar,
y cargo a Dios, parece que los han anestesiado, que no sale claro. esta juventud y que me Esto está perdone, jodito, esto está que está jodito. poniéndose feo. Non veis ninguno que toque la No guitarra, veis ni ninguna ronda do lugar, non veis cosa. No, que ves tres pies como con- si les diera tres vergüenza pies en un gato. de peces en a su pai y a su abuelo. Eso es. Las costumbres aquellas ya se fueron al otro lado. No, que es que, y para yo, me da la impresión, a lo mejor ojalá me equivoque, pero que no fan iso, porque es que Pero fan cosas peores, tú. Fan peces a cosas su pai, o a peores. su mai, o a su abuelo, o al otro, y para no hacer así, que es mucho más refinado hacerlo de la otra manera. Oh, claro. Veigo lo que quiere decir, ya. Se lucen más en esa traza, ¿sabes? De esa traza parece Si- que se hacen más grandes. Si hubieran ido Más grandes. un poco por esas laderas, por ese monte, Sí, por los muchos caeras y por los... y por las por barciqueras. aquellas Soriandel y todas esas laderas. ¿Cómo lo sabes? Para yo que va mucha ignorancia en eso, porque el Pero pensar ahora que les da vergüenza decirlo. los jóvenes son muy acultos ahora. Pero que es que Oye, parece déjate de cuentos. que lle fer blanco, que lle no Lo hizo que el blanco resulta negro. y fano negro. Pero claro. Y, yo creo que a un poco de culpa tenemos los mayores, los viejos, de no empuxarlos más, de reprimirlos un poco y que no les charren de esas trazas. empuxarlos más Claro, esas trazas no tienen ni puta idea de lo que hay. para hacerles comprender un poco la vida como ye, que no que ni te hizo nada más lo moderno tiene su papel, me parece muy bien a yo, pero que no se nos ne vaya lo que era nuestro, las costumbres. Las costumbres de Me antes. acuerdo aquel viejo de Chacán de la Nuza con los calzones, me cargo. Ah, yo me acuerdo yo de aquello ya, que le echaban de unas trazas y hay veces que tenía hasta cascarrias en los calzones. Sí, pero luego hizo, y luego todas aquellas rondas que se feban. Me acuerdo cuando salía toda aquella banda de Justo Larra. Oh, y aquellos ya eran unos joreguistas. Y a unos Se lo años, pasaban cuando de- nos clavemos, bien. nos pudimos amontonar con los relojeros y... Oh, tú, y es más joven, Sí. llega más viejo. Pero si pasa Pero yo soy era un honor, yo era un crío entonces. y era un honor clavarte con ellos a hacer Oh, claro, algo te febas de o lo, grande. de lo que sabe hacer o siempre. grande te febas. De lo que sabe iba a hacer Yo lo siempre. creo, lo creo. Y lástima, yo me da mucha pena. Yo me Lo creo. cosieron mucho y ¿Aún te añoras aquello? ¿De antaño? hace días. Oh, la Virgen. Sí, es tremendo. Que comparando lo que vies de nuevo hace días y lo que has conocido, Lo creo, Chiquer. no creo que valga la pena ¿Te acuerdas más. aquellos viejos que decían, oye, Chiquer, puya, búscame tabaco? Digo, Chiquer, si está tan lejos, pero tenebas que ir. Quieras que no quieras, tenebas que ir. Bien hinchado que ibas además y te Sí, mandaban. pero y si no, llegaba hasta casa y lo padre te feba una soba que te escoñaba. Pero que en la Chen cuando te mandaban a hacer el mandado votabas. Todo claro. Votabas. Sí, lo creo. Sí. Y eso se ha perdido. Se ha perdido. Eso ya no tornará más. Ya no tornará. Cualquier zagal puesto que le digas Ah, no, que te no, faga no un mandado, tornará por aquí, por este país ya en la vida. cualquier zagal dices, Pues ya- digas que te faga un mandado, no te lo fan ni a tiros. Bien, yo pagando. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? oye. Si tiene. ¿Sabes lo que hago yo? Pillo y me voy a buscármelo yo. Claro. Y así no tengo que molestar a estos perlagatos de críos. Yo mejor que puedes hacer. Esto, mano. Y es la mejor manera de estar servido. Sí, Si no te falla. Pues nada, oye. Yo ahora, ¿sabes lo que faré? Me faré ir a caldereta y me faré de cenar a mi traza. Pero es que tornas esas laderas, tuve la vez antes, estáis Que cuando yo era pastor yo... que iba Ahora. Ahora no puyo yo Porque tan... cosmen hasta la repera puyato. No, pues yo no puyo tan lejos. Me quedo más escataflato. ¿Sabes? Sí. Pero esto, mano, se va de cojón. Que te has feito viejo antes de orar. Oye, que ya tengo mis días. Y cosme. Hostia, y es más viejo que yo. Y arrea hasta la Y tú repera. también. Y es más Y arrea viejo- están de faga falta. más viejo que yo eres. Y es un poco dando. La mía, Esclafato. a lo mejor. Esclafato. Sí, yo esclafato allí aguanto buenos ratos. Que estos rayos de garras, ¿tú sabes lo mal que me fan?
Ay, yo me lo vas a decir. Ah, también. Si nosotros Ay, los jóvenes, Dios. si nosotros jóvenes las pasamos canutas, vosotros los viejos, ¿cómo lo tenéis que pasar? Pero chico, que lo dices al revés todo. Para que me entiendas. Ah, claro. Os voy a contar un cuento que nos contaban cuando estábamos en Lanuza, allí con los tíos. Y se trata de que había unos pastores arriba en Formigal y estaba el mayoral y el rapatán y los cans. Pero llegaron unos bandoleros y les pidieron a los pastores para poder cenar y no tenían cosa. Y dijeron, bueno, pues hay que matar unas res. Pues no ne va muy tierra. Sí, ese cravito y es bueno. Y les nefizon matar. Les nefizon matar y los hicieron asar allí en la majada, en la caseta, a la brasa. Y entonces, como parece ser que eran gabachos, los bandoleros, pues o Mairal le cantó una canción a los rapatán. Y la canción se trata que le dijo, Rabadancito, anda y vete a casa y cuéntale al amo todo lo que pasa. Y diles así, que el cabritito de la cabra curra, por un lado se asa y por otro se turra, pero no para mí, pero no para mí. Y entonces el rapatán bajó y le contó al amo todo lo que le había hecho el mayor, pero los bandoleros no se enteraron de la misión que le había dicho. Que me acuerdo yo cuando ya éramos pequeños que teníamos un tío que subía a los baños y con otro que subían a hacer viajes hasta Bachimaña con una chen que venía de Madrid, y siempre recuerdo yo que contaba un chiste que llevaba a las mujeres y una se cayó al suelo y le dice, subían para acostar a un fraile y se cayó y se levantó enseguida, y era joven y se levantó enseguida, y le dice a lo que llevaba los machos que iba a caballo, y dice, ¿ha visto usted mi prontitud? Dice él, yo sí que lo he visto, sí, pero yo no sabía que se llamaba Sinas. Y ya pues siguieron, bueno, pues ya lo comentaban, pues él lo hacía muy bien, todas estas cosas de todos estos pasajes que les pasaba cuando feban esos viajes hasta Chimaña y Taros Azules. No sé, era un medio de vida que tenían entonces y estaban deseando de que les pidieran para hacer esos viajes. Y a ver si me cuentas alguna cosacha de aquellas que febéis por aquí, de críos que nomás fébanos que pilladas y por allí. Sí, hombre, sí que febamos que íbamos a trucar a las casas y les fébamos salir a las mullers y nos lo pasábamos muy bien. Fébamos, era la única diversión que había, que no teníamos ni televisión ni cosa. Y cantábamos también unas jotas que se decía, y ¿te acuerdas que me dijos en el rincón del fuego que me querebas a yo más que la luz de tus huellos? Y después repetía, y que me lo repitiós en el rincón del establo, que me querebas a yo, no, y que me lo repitiós en el rincón del establo, o cochín yeraro juez y o burro notario. Y a muller tuya y la mía se fueron de romería, a mí a zorra perdida y la tuya no se enteneba. Y bueno, esas cosas pues las cantábamos y nos hacía mucho eso de charrar todo eso en panticuto que oíamos de los mayores. Nos daba mucho un gozo de charrarlo y no sé, siempre me he acordado de aquellos años cuando yo era chicotona, que además como yo ya era la más chicotona de todos los hermanos, pues siempre replicaba más las palabras que ellos decían. O sea, que eras os coafornos. Sí, a los más pequeños los llaman los escobafornos. Los escobafornos, pues yo escobafornos. Pues vamos. Eso era la palabra que se decía. Ya. A chico, como a mí me llaman a pequeña, pues con la pequeña se quedaba. ¿Y tú te acuerdas de más cosas de cuando...? Yo me acuerdo de marihuana. ¿De marihuana? Ah, pues cuéntamela y ya no la sé, ¿eh? La tierra bachao a conocer una moza que se llama Marichuana. En las mangas dos gambetos
traigo manzanas para todos, de tan dulces y buenas que son, parecen una mierda de blanda. Y cuando se las comeba, a querida Marichuana se le cae la baba como los guas cuando labran. O dote que yo te traigo, te lo diré en 2 palabras. Traigo una sartén sin mango y una olla de sansata. Y un espedacho que me lo hice de caña. También traigo un chergoñón que no lleva 4 pallas. Y un colchoñón que no lleva, que va más piochos que lana. Ya empentemos en la iglesia, nos dicho en 4 palabras. Me dijo el señor rector que si quería Marichuana. Le dije al señor rector, palabras son excusatas. Ya fa días que las sigo como lo busca la crapa. Ya empentemos en la cena, nos dieron carne de crapa. Que no peto del invierno 7 veces había pasado a sarna. Ya arreemos en todo baile, bailemos 3 sabanadías. Y en fartos de brincar, arreemos en ta cama. Yo me quité, a los 2 juntos faremos unas alforchas de 20 metros de largas. Yo me quité o ceñidor y ella se quitó as abarcas. Yo me quité os balones y ella se quitó os 4 pelendengues que le quedaban. Te daré la despedida y para arriba en un baluarte. A moza que no de torta, mala cagra la mate. Y era una vez que estaban en verano trillando la paja, preparándola, y estaban unos hermanos míos con 2 amigos más. Y habían estado toda la noche, se ve que habían estado toda la noche de juerga, tocando las guitarras y rondando por allí. Y ya después de ¿qué tal lo pasaste? Y dice uno, los 2 hermanos, los amigos de los hermanos míos, dice, esta mañana Robiello se nos han furruñado porque beba una perola de leche en la ventana y cuando llegamos nos la arreamos, nos la zampamos toda. Y cuando se levanta Troviello dice, ¿quién sabe Víctor la leche de esa perola? Y digo yo, ¿iso bel gato? Y me dice la abuela, cállate merdereu, que con esa perola leche tiene un gato para toda una juventud. Y contaba a nosotros, pues, o sea, que se ha dado cuenta, ¿eh? A los viejos no le hacéis pasar ninguna, ¿eh? Y dejar una miajota de leche por la ventana, hacer ver que es que se había caído, que el gato le había dado la vuelta. En Sallent me pilló el frío y en la Nuza calenturas. Y al llegar a Panticosa todos esos males se curan. Y esto otra vez. No te cases en Taviescas, ni la Nuza ni Sallent. Cásate en Sabiñanigo y verás pasar o tren. Una abuela se echó un pedo en la punta collarada y los de lo puello correban pensando que ya era tronada. Panticosa, Villahermosa, lo más bonito de Aragón. Trama Castilla en un alto y lo pollo en un zollón. Fabe las añadas que beba un viello aquí en Panticosa. Y lo tenían más bien para hacernos tener miedo a los críos, chicotons. Y se iba a trabajar y se envolveba a casa porque decía que hasta los pájaros lo insultaban porque le feban cucú, cucú. Y después los críos con las latas viejas lo arrascaban por las paredes de las casas. Entonces con todo eso nos feban tener mucho miedo y apretábamos a correr por allí a escondernos en la puerta o a algún lado. Y la verdad es que lo pasábamos bien. Bueno, esta es la letra de una jota. Que pase a raco y aquel que otulan aquel ramizo. Anda y dile que no otule, que si puyo lo escornizo. Bueno, pues os voy a contar una fichoría que le gastaron a un tío abuelo mío. El hombre ya era un poco retrasado, pero bueno, se defendía. Estaba a compañía de esquiadores cuando la guerra del 36, allá arriba en la facera. Y a este pobre hombre pues lo tenían para bajar a buscar los recaos todos los días, con una mula que era bastante guita. Y bueno, pues le hacían bromas a él. Y en uno de esos viajes dijeron, vamos a gastar una fichoría a Simón. Y en las marmitas que subía la comida, pues le quitaron las pizcas, llevaba carne a la pastora, que es caldo, patatas y carne cocida. Pero él cuando ya subía por esos muros de la selva se ve que se dio cuenta. Dice, pues vamos a ver quién jode a quién. Con que llega hasta allá arriba, hasta la facera, y dice, ¿dónde está el capitán? Que se me presente. Con que va el capitán y se le presenta. ¿Qué pasa, Simón? Dice que, ¿qué pasa? Menudo cabreo llevo.
se m'ha encabritat toda la mula esti abajo, m'ha vaciado toda la comida, no he podido replicar más que lo caldo. Pues nada, no te preocupes. Pues era una abuela que bebía en una casa que la maltrataban. Entonces iba a pedir justicia al juez y llamaba y decía que vengo a pedir justicia, que me ha pegado toro marido. Y le decía al juez, te tenía que haber matado porque has bebido mucho. Y le decía que no, que vengo a pedir justicia. Y yo solo quiero que lo claven a él en una cárcel para toda su puta vida. Y a yo que me pase una pensión. Pues os cuento, todos estos viejos conocen a Panadera Antigua, que ya era una mujer muy graciosa, ¿os acordáis, no? De la pobre Joaquina. Y bueno, yo esto lo he oído contar a los antepasados. Y estaba este de la Artosa también, y se ve que ahí se iban echando sus piropos el uno al otro. Pero este viejo de la Artosa se ve que era bastante tartameco. Y le dice un día, tanto la provocaba, dice, joder, Rafael, pues mira que tienes unos hijos bien majos, con lo tartamudo que eres tú. Y que le contesta al otro, dice, ¿y qué te tendrá que ver que os hijos porque yo sea tartameco? ¿Es que esos hijos se fan con la lengua? Ma. Matata, ma. Por ahí. Ma, por ahí. Ma. Va, por ahí. Ahí las tenés, chicas. Hace ya lo que podáis. Ya ves que es un ganado especial este, ¿eh? Bueno, es bueno. Nos has hecho venir, que ya vemos que es bueno. No nos has engañado. Y lo bueno va que págalo, ¿eh? Nos has hecho venir y... Bueno, ¿qué valdrá esto? Pues estos te valdrán a 200.000 pesetas cada uno. Un poco ahí has pedido demasiado para... Tú dile que te has pasado tú. Te has pasado un poco. Ya que nos has hecho venir de los lugares Me pasa todo. Que está todo muy caro, ¿eh? Carne de esta como vosotros no coméis, ¿eh? Pues no, si acaso alguna ovella de estas viejas que hay por ahí. Comemos otra aquí. Esto para los barcos, para los catalanes. Ah, claro, pero estás tú. Lo pagan. Bueno, ¿qué nos quitar aquí? Nosotros tenemos que quitar del trato, de lo que respecto. Pues nada. Ahora, Nada que no me habéis ofrecido. si no nos quitarán, no iremos. ¿Eh? No iremos. Hola, claro, no tendréis que ir. ¿Por qué vais a hacer aquí? ¿Cuánto valen para vosotros? Para nosotros nos hemos pedido demasiado. Esa música ya me la sé yo, ¿eh? ¿Cuánto nos dejas ya por último? Si no, nos vamos. No, ofrecer. No ofrecemos porque nos has pedido mucho. No he pedido mucho, ¿no? Ya lo sabes tú que no os he pedido mucho. Pues te he ganado, ya sabes, pasaste. Y que ahora nieva y ya Y te las ahora qui- nieva Y ahora va a nevar y te las quieres quitar de aquí. Y si cae la nieve ya se irá. También es Que verdad. siempre se nadito. Pero ¿cuánto nos dejas si no nos vamos? Vamos de aquí ya, nos vamos a que faltar de agua. Pues ya te llevamos ledito, no os quitaré cosas. Estos mesachos que si quieren que partan y si no que hagan lo que quieran. Te ves de estos mesachos no estoy para partir, estos ni parten ni... Estos, a merendar si los invitamos. Este hombre que nos pide mucho. Que, ¿para qué los queréis? ¿Para vida o para carne? Ahora es para carne, pero nosotros aquí no comemos esta carne. Esta es buena. Por eso está. Nosotros acá de comer alguna ovella. Mira a ver qué nos pide esto y... Pues oye, yo os voy a pedir bien, pero para que no digáis nada. ¿Cuántos me has pedido A 200 billetes por cabeza. Pero 200 billetes en euros o con pesetas ahora, porque aquí ya no sabemos lo que es esas perras aquí. En pesetas para no equivocarnos, que ya era marcha nuestra. Pues sí. ¿Eh? El trato grosor no nos A moda conocemos aún. antigua. Pues sí. Oh, Joder, una pernada, nos jodan. un patacazo. Un patacazo. Patacazo de ello fácil ya. Bueno, Que esto está en el Pues- libertad. a 150 te ofreceremos. Bueno, pues ya habéis dicho algo. Y si no, nos fuéramos de aquí. ¿Y no te has pasado tú? Mucho. No, Que ahora no. viene el invierno. Eso sí. Y no hay comida para todo el invierno aquí.
para mantenerlas. Tienes apartado para tenéis ya de comida. Sí, pero hay que recogerla. Bueno, que nos nevamos que va a caer a nieve en las costillas. Pues sí, nos va a pillar la nevada de un día para otro. Pues si nos quitan alguna perra y si no... Pues al anillo que me has ofrecido, pues las daré. Bueno, Ya veo que venís de cara. pues nada. Y el anillo que me Pues has nada, ofrecido, pues hacemos un trato y se acabó, porque esto nos parten estos mensajes. Esto es para que los has traído. Esto para que parten, pero no Va a hacer nos un hace montón. falta. Entre nosotros ya... pasar tú. Igual. No, yo voy ya a está comprar el trato hecho, está fito y que va confianza, que no nos conocemos de hoy. Narbona. Bueno, pues tenemos el trato hecho.